versículos 1 a 14. Juan capítulo 6, versículos 1 a 14, dice el título del párrafo. Los traductores, para ayudarnos a localizar o entender de qué va el tema, dice alimentación de los 5000. Juan nos dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y lo seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos coma un poco. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Había mucha hierba en el lugar y se recostaron como el número de 5000 hombres. Tomó Jesús aquellos panes y, después de dar gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. De igual manera hizo con los pescados, dándoles cuanto querían. Y cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Entonces aquellos hombres, al ver la señal que Jesús había hecho, dijeron: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Bueno, en este pasaje encontramos muchas lecciones. Vamos a ver si soy capaz, que hace mucho que no utilizo esto. A ver. Y a ver, con este otro botón funciona. Pues no me funciona. A ver, por este tampoco. Por este tampoco. Siéntate y dale un avance página. O el cursor. Otra vez. Ahí. Ahí. Gracias. Bueno. Debo reconocer que no soy muy ducho en estas cosas, que mi ordenador lo veo todo muy grande, y aquí apenas si se puede leer el texto. Recuerdo cuando nos daban las clases para dar los cursos en el banco, pues nos decían que tuviéramos cuidado con el azul, que al imprimir se va el cartucho, y que el tipo de letra del 18 que sale por defecto no vale. Esto va a 32, pero bueno, dale marcha atrás. Cursor atrás y ya está. ¿Qué ha sido? Bueno, lo que dice la primera diapositiva es que tenemos en este pasaje una lección acerca del poder infinito de Cristo. Cuando leemos detenidamente lo que hemos visto, la conversación de Jesús con Felipe, la intervención de Andrés, nos hacen pensar en aquella situación. Y al menos a mí, me veo allí tumbado encima de la hierba, que sentarme me siento bien, pero levantarme, no sé. Hace unos días estaba plantando con mis nietos unas flores y unos tomates allí en el jardín. Me puse de rodillas, tuve que apoyarme en Gabriel para poderme levantar, si no, allí me quedo. En fin, bueno, bromas aparte,
lo que encontramos en este pasaje, lo que vemos importante es que el Señor alimenta a 5.000, dice, 5.000 hombres, sin duda acompañados de mujeres, que casi como ahora no contaban para nada, y niños posiblemente también. Así que el número, imaginaos el que podría ser exponencial de aquella multitud que había seguido a Jesús porque habían oído acerca de los milagros que había hecho. Vemos entonces en este pasaje una prueba de un acontecimiento magnífico y además ecologista. Dice, si os habéis fijado, que después de comer recogieron lo que había sobrado, 12 cestas de pedazos, para que no se perdiera nada. Así que el Señor nos enseña también en este pasaje a ser buenos administradores de esos recursos que Él nos provee cada día. Se ejerció una manifestación creadora en este acto. Hizo existir alimentos de lo que no existía previamente. Es cierto que toma como base 5 panes de cebada, 2 pececillos, cuando cura al ciego, cuando cura al cojo, cuando cura al leproso, pues arregla lo que estaba estropeado. Pero en este caso tuvo que fabricar pan suficiente para dar de comer a tanta gente. Y dio de comer a 5.000. Y tuvo que crearlo. No había 200 denarios, dice Felipe, no serían suficientes para ir a algún sitio a comprar. Y sabemos, sobre todo Daniel nos los puede explicar, que el pan que hace el panadero, pues es el justo para lo típico, para lo corriente, para los vecinos. Pero no para que venga aquí alguien a llevarse toda la producción y más. Y no da tiempo a hacerlo en 3 minutos, requiere su tiempo. Este es el hecho portentoso, magnífico, que el Señor nos muestra en este pasaje. Y esta historia tiene que hacernos reflexionar, tiene que hacernos pensar, tiene que levantar nuestro ánimo, porque para Dios nada hay imposible. Nada hay imposible. Tendrá que arreglar las cosas que se han torcido, las cosas que nosotros hemos torcido. Mi espalda. Como mi amigo Pablo, con sus ojos, pues yo me aguanto. Pero también le pido que me ayude a aguantarme, que no es aguantable siempre. Me habéis visto hace un momento ahí que no me podía levantar para cantar porque si no me desgastaba. En fin, ¿me pondrá un parche algún día? Bueno, Él dirá. Él sabrá lo que va a hacer. Yo creo que Él me da fortaleza y también me dice, te aguantas. Es una expresión esta que no estamos acostumbrados, mejor dicho, que no queremos escuchar. Conozco a un hombre que está triste, está quejoso, porque lleva muchos años en tratamiento médico. Y aún los médicos no le dicen, está usted curado. Lo más que han hecho ha sido darle unos 6 meses de vacaciones, 6 meses sin tratamiento, a ver cómo evoluciona su cáncer. Está triste. Y yo le digo, oye, ¿te has parado a pensar que con los médicos te están prolongando tus días sobre la tierra para que puedas hacer, ver y contar muchas cosas? Si no hubieras tenido ese tratamiento ya 10 años que llevas con ello, ¿cuántas cosechas de malvas habrías criado? Se queda pensando. Pero esta semana tengo que ir otra vez al oncólogo. En fin, no nos conformamos con nada, ni vemos la maravilla de Dios. Él permite en nosotros ciertas cosas. En ningún lugar de la Escritura nos ha prometido que creamos en el Evangelio y todo nos irá bien, sino que seremos perseguidos, que sufriremos, que pasaremos hambre, que habrá multitud de dificultades en nuestro diario vivir, cosas que no queremos, pero que están ahí. Están ahí y el Señor nos ha prometido, sí, darnos fortaleza para resistir el día malo. Y no siempre va a responder a nuestras oraciones como nosotros queremos. Y el ejemplo más claro para mí, por lo menos, es el de mi amigo Pablo. Te aguantas con esa ceguera, te aguantas con ese aguijón en la carne. Bástate mi gracia, así que no protestes. O la experiencia del magnífico Job.
un hombre prudente, cabal. Cuando leemos el libro de Job se nos pone, al menos a mí, los pelos de punta. Un hombre que para por si acaso sus hijos pecaran, ya hacía los sacrificios que exigía la ley para perdonar los pecados de sus hijos que aún no habían cometido. Por si acaso. Pero aún así, recordamos que hemos leído, creo que todos, el libro de Job, cómo Satanás pide zarandearlo para que demostrar a Dios que le sirve porque es rico, porque le va todo muy bien. Y dice, bueno, ahí lo tienes, solo que no toques su vida. Fue la única condición que puso Dios en esa lección. Y ahí le tenemos, arrascándose con tejas o con piedras, porque ya las uñas las tendría, digo yo, que desgastadas de tanto picor que había sentido con esos aguijones. Y sobre todo lo más espléndido, como nos recordaba esta mañana en Medina Pedro, era la comprensión y ayuda de su esposa. Maldice a Dios y muérete. Así le consolaba. Y los amigos que venían de lejos para consolarle y darle una palabra de ánimo, decían, eres culpable, te lo mereces, eres culpable, te lo mereces, no protestes, eres culpable, te lo mereces. En lugar de darle una palmada en la espalda y decir, aguanta, aguanta, que Dios saldrá fiador tuyo, aguanta, aguanta, que Dios te restaurará, sigue firme, sigue fiel. Ten amigos para esto. En fin. Yo sé que no es fácil hablar con alguien que está pasando un momento duro porque nuestra capacidad de comprensión es limitada y no acabamos de entender el por qué se mete en ciertos charcos, en ciertos barros o en ciertas situaciones de peligro que le llevan a alejarse de Dios y a sufrir las consecuencias en su vida económica, familiar, de salud. Ponte, en el caso que tú quieras, de esas veces que has desoído el consejo de Dios y te has ido a la cima más profunda acompañado de Satanás para que te tiente. Eso sí, Satanás, como buen gallego, se deja echar la culpa. Decimos en Castilla, cuando las cosas salen mal, que echamos la culpa a un gallego. Eso me contaba una gallega. Así que siempre un gallego quiere echar la culpa. Bueno, pues Satanás es el gallego de todos, a que se le puede echar la culpa de todo, en vez de asumir nuestra propia responsabilidad y debilidad. Así que, en esta lección que vemos aquí, el poder infinito de Dios, de cómo cuida, cómo atiende a las necesidades de las personas, cómo es poderoso para resolver todos los problemas, todas las situaciones, a cuando no sea como nosotros quisiéramos o nos gustaría. Yo no sé cuál es la dieta de los judíos en aquella época, y mucho menos cuando van de excursión. Hablábamos esta mañana, estamos planificando el día 1 de mayo hacer una excursión a Benavente. Los hermanos de calle Olmedo iban a fletar un autobús, no sabemos todavía si lo habrán fletado ya o no, y nos dejaban un hueco para los que vivimos aquí, o vivís, mejor dicho, aquí en Valladolid. En Medina pregunté a un par de compañías de bus, porque mi coche ya está completo, solo tiene 5 plazas. Una ocupada por el gordo, y no me han contestado, no me han dicho el presupuesto. Así que esta mañana decíamos allí, y habrá que recordarlo, primero los que quieren ir a ese día de comunión con gente de iglesias de Soria, de Salamanca, de León, de Béjar, incluso de Asturias, esperamos que vengan también a cuando no sea Castilla y León. Y el ponente, sirva esto como anuncio, pues es un hermano de una iglesia de Madrid, y habrá tiempo de juegos, tiempo para los adolescentes, tiempo para los niños, y los jóvenes a partir de 17 años son adultos. Así que a partir de 17 años tendrán que entrar en el programa general. Pero los hermanos de Benavente han contactado con una iglesia de Vigo, y vendrá un coro de Vigo para adorar al Señor y guiarnos en la adoración a Dios. Será un tiempo espléndido. Y comeremos en el campo, si no llueve. Si llueve, en el polideportivo, que gentilmente ha cedido un ayuntamiento próximo a Benavente. Pero todo ello conlleva un esfuerzo, conlleva un romper la rutina. Qué a gusto se está en la cama cuando no suena el despertador.
salvo que llegue Samuel o Gabriel y te revuelvan todo, porque son los despertadores de su casa y también de la mía. Pero para seguir al Señor, y como estos personas, 5.000 hombres y más mujeres y niños que habían oído acerca de Jesús, no les importó caminar con las manos en los bolsos. A nosotros nos han avisado que nos llevemos la comida, que la iglesia de Benavente pondrá la bebida a disposición de todos. Como que refrescos, aguas y otras cosas especiales ya correrían por cada uno en particular. Pero estamos informados, tenemos que llevar el bocata para que podamos comerlo de sobaquillo, cada uno su bocadillo. Y si puede invitarme a mí también, pues me apunto. Aunque ya no soy lo que era, pero bueno, el volumen lo admite. El esfuerzo que requiere por parte nuestra es participar en las actividades. El esfuerzo que hicieron aquellos que fueron siguiendo a Jesús para escuchar y aprender de Él, pues fue un esfuerzo que fue recompensado, pese a la duda de los propios apóstoles. Felipe dice, ¿y dónde vamos? Si es que aunque nos gastemos toda la hucha que tenemos para nosotros, no podemos ir a comprar a ningún sitio. Y Andrés dice, aquí hay un chico que tiene 2 panes, y que tiene 5 panes, de cebada, y que tiene 2 peces, pero es que eso solamente vale para nosotros unos pocos, pero los demás a mirar y a pasar hambre. Y Jesús invita a los discípulos, a sus colaboradores, que organicen el lugar, que les sienten por grupos, hacen milagro de sacar de donde no había pan y peces. Si fuéramos nosotros, posiblemente echaríamos en falta el chorizo ocular o el chorizo de guijuelo o el jamón serrano, o la tortilla de patata. Pero bueno, allí se conformaron con comer peces y hubo para todos y sobró. Dios nos da abundantemente, más abundantemente de lo que esperamos y de lo que necesitamos. Solo que tenemos que esperar en Él, que se haga su voluntad. Y esa respuesta llegará en unos días. Comentaba yo, a modo de inciso, pero como testimonio también, las dificultades que nuestros hermanos Epson han tenido para encontrar vivienda. Una vivienda magnífica, en un sitio espléndido, que les piden papeles, y más papeles, y más papeles. Y si hace falta, avalo yo. Y les mando el papel de mi pensión, por lo menos una nómina de un español, una nómina que no falla, porque hoy por hoy no se espera que la Seguridad Social vaya a fracasar y dejar de pagar las pensiones, como puede hacerlo Aubasa, por ejemplo, como una empresa privada, caso de crisis. Y el dueño dice, buscamos otro perfil. Pensábamos que sería una maniobra de Satanás por no alquilar un piso a un protestante. Yo no sé lo que habrán pensado ellos, no lo he hablado, lo digo sinceramente. Después ven otros pisos que se les quedan pequeños, donde habría facilidad, y otros pisos que se escaparon, y uno que les prometen que da señal y se lo quitan. Decía yo a una persona, compartiéndolo, esto es la mano de Satanás, la mano negra de Satanás. Y me dice, sabiamente entiendo, o no. Y quedé pensando. Esa palabra, o no, me quedé pensando. Total, esta semana pasada, el sábado, ya les pudieron contratar un piso, justo lo que ellos habían estado orando y pidiendo al Señor cuando llegaron a Valladolid. 4 habitaciones, 2 baños, uno de chico y uno para chicas. Así no hay conflictos. Ya sabéis las damas que a veces tomáis más tiempo en vuestro acicalamiento que lo que usamos los hombres, así que un piso ideal. El sitio en Valladolid. Cuando hablábamos al principio decía, buscad algo que tengáis un autobús, que no dependáis de todo el coche, pues no necesitaréis 4 coches. Cada uno tendrá un horario y entonces hará falta 4 coches. Sois 4 en la familia. Un sitio que tengáis autobús y seáis independientes, las chicas y vosotros. Total que
con aquella persona a quien yo le había dicho, parece de Satanás, le había dicho, solo tengo un problema, y es que el otro día leyendo en mi devocional Proverbios 11, 15, dice que duerme bien el que no sale fiador, con otras palabras. A partir de ahí, oraba por un piso para ellos, si fuera posible, que no tuviera que hablarlo yo, como me había comprometido y había empeñado para poder dormir bien. No es que duerma mal, pero bueno, aquello que dice Proverbios, pues hay que escuchar al Señor lo que nos está diciendo. Bien, pues el Señor me escuchó, me liberó del aval, porque les dieron el piso sin necesidad de más avales, simplemente con sus papeles como religiosos, dependientes de FIEIDE. Así que en cualquier de estos os invitarán a tomar café y a conocer sus aposentos. Digo yo, si les tengo comprometidos. Así que Dios contesta a nuestras necesidades, nos da aquello que incluso no le hemos pedido, porque aquellos 5.000 no pidieron que les dieran de comer. No sé si alguno, gordito como yo, estaría pensando, cachis, y es que ya es la hora de preparar la cena y la mujer no tiene donde prepararla, y a lo mejor alguno lo estaría pensando, pero nadie reclamó a la organización que les dieran un bocata para matar el hambre. Dios nos cuida, donde estemos nos cuida y nos da aquellas cosas que necesitamos. Bueno, volviendo a aquella conversación que yo decía, esto es cosa de Satanás, dice, o no, porque a lo mejor el Señor está haciendo que esperen a darle lo que necesitan, y les ha dado lo que necesiten, lo que pedían. Así que los otros primeros pisos eran prematuros, aun cuando nosotros habíamos echado a volar nuestra imaginación, que sería como mal menor un piso con 3 habitaciones, no sé, bueno, ¿para qué contar la historia? Ya lo contarán ellos en algún momento. Bien, vamos a avanzar. Siguiente página, porque en este pasaje también tenemos una lección acerca de la función de los pastores. Recordamos, Jesús dio a sus discípulos el pan que había multiplicado, que había creado, para que lo repartiera entre aquellos 5.000 y más. ¿A quién le dio Jesús aquellos panes? A los apóstoles, a los servidores, a los que estaban a su lado. No se lo encargó a una empresa de catering, de esas famosas que hay en algunos sitios. Así que vemos también en este pasaje pues una lección práctica acerca de cuál es la función de los pastores. Los pastores no somos médicos. Un poco de psicólogos podría ser, ahora que se mete eso en memoria. Pero igual que Jesús nos escucha, también los pastores escuchamos a aquellos que vienen con carga a nosotros. Igual que Jesús nos enseña, lo que Él nos enseña, lo enseñamos a aquellos que nos escuchan. Nuestra responsabilidad no es crear, es trasladar la información de Jesús, la información de la palabra de Dios, masticarla y aplicarla de forma práctica para que todos podamos aprender. Yo el primero, como decía esta mañana Pedro, yo soy el primero que esa espada de 2 filos que ponía de ejemplo me redarguye a mí, me corrige a mí. El predicador es el primero que aprende de la palabra de Dios para luego poderla compartir. Y cuando la estudiamos para compartirla, que es nuestra función, digamos, aprendemos y rectificamos también nuestras propias debilidades, nuestros propios pecados, porque somos humanos. Por eso no en vano el apóstol dice, orad por vuestros pastores. Y es una orden, orad por vuestros pastores como quien tienen que dar cuenta de vosotros. Y yo lo digo también, aquí lo reclamo, orad por nosotros, que hemos de enseñaros para que enseñemos la palabra de Dios, no la invención de un hombre, no lo que ha revelado, ahora dice haber recibido por revelación un superapóstol de esos que hay por ahí en tantos sitios de los que se hacen referencia, no lo que uno escribió en un libro. Hay un libro por ahí que ha sido muy leído y estudiado en las iglesias, que siempre me ha preocupado. Primero por lo que dice, segundo por lo que cuentan del autor del mismo,
Y en tercer lugar, porque es incompleto. Dice, una iglesia con propósito. ¿Lo habéis oído hablar de ello? Una familia con propósito, un hombre con propósito, una mujer con propósito, un joven con propósito. Pero se queda ahí, en el propósito. ¿Y cuál es el propósito? Como decía un evangelista ya con el Señor, vivamos en cristiano. En los cursos que he hecho, o hemos hecho mejor dicho, porque Rubén me ha acompañado con la Escuela de Teología sobre el tema de predicación, nos insistían, en toda predicación tiene que estar Jesucristo y su sacrificio. La historia de José es magnífica, me encanta. No digamos la de Josué, cómo empieza, cómo termina. Ahora en mi devocional de la mañana me toca leer Josué, y hoy, por cierto, lo tengo pendiente. Esta mañana no me dio tiempo a leer Josué 6 y 7, creo que me toca hoy. Pero conocemos la historia de Josué, que empezó muy bien, al pie o al lado de Moisés. Y él con Caleb fueron con otros 10 a explorar la tierra y vinieron con un mensaje de confianza en Dios. Los 10 dijeron, es que ahí hay gigantes, es que hay terrenos, es que las ciudades están amuralladas, es que es imposible conquistar esta tierra. Pero Caleb y Josué dijeron, Dios dará esta tierra a tu pueblo. Y entonces Moisés encargó a Josué que dirigiera al pueblo en la entrada a la tierra prometida. Hay muchos detalles que os invito a que lo releáis, porque estaba un poco ahí olvidado, nos olvidamos de leer esta parte de la historia de la humanidad, la historia del pueblo de Israel, la historia nuestra ancestral, por decirlo de alguna manera. Pero Josué fue un hombre que falló. La primera ciudad la conquistó con la gorra, ¡pum! En 8 días resolvió la conquista de Jericó. Y lo hizo fácil, con un paseo, ¿verdad, Josué? Me recuerdo de aquel Josué, lleva su nombre también. Un paseo, cada día tenían que dar una vuelta a la ciudad. Pero el 7º día tenían que dar 7 vueltas. Y en la 7ª vuelta tocar los cuernos. Y entonces salir cada uno recto hacia la ciudad. Y a exterminar todo lo que encontraran. Exterminar todo lo que encontraran. Pero hubo una familia, un siervo, un soldado llamado Acaz, que vio un manto que le gustaba y allí quizás algunas joyas de oro, y se las llevó y causó grande daño al pueblo de Israel. Pero Josué fue fiel, pero luego se dejó engañar. Vinieron unos disfrazados de viajeros de mucho tiempo, con las ropas enraídas, con el pan mohoso, que venían de Moab, y entonces dijeron, mira, vinimos tan lejos, hemos oído hablar de ti, que queremos ser tus siervos. Y Dios había determinado y había dicho una y varias veces que no hicieran alianza con la gente de aquellos pueblos. Que no hicieran alianza. Josué metió la pata. Creyó el aspecto de aquellas personas y lo que le contaron, en lugar de creerle a Dios. ¿Cómo actuamos nosotros cuando nos viene alguien recomendándonos ese libro magnífico o ese vídeo que encontramos en internet, que todo nos irá tan bien? ¿Dónde está la soberanía de Dios? ¿Dónde está el sufrimiento del pueblo de Dios? Como pastores, como hermanos creyentes experimentados, hemos de hacer frente a esos cantos de sirena que nos dicen que como eres hijo de Dios, todo te va a ir bien. Y si estás de acuerdo con esto que te estoy diciendo, di amén, dicen muchos de esos vídeos que encontramos en internet. Y la soberanía de Dios. Algunos han llegado a decir, métete en tu cuarto y ora a Dios para que te dé, o hasta, mejor dicho, hasta que te dé lo que le pides. ¿Y si no me lo quiere dar como a Pablo? Y no te curas porque no quieres, porque no tienes fe suficiente para curarte.
¿Y si el Señor no quiere que me cure? ¿Dónde está la soberanía de Dios? Así que los pastores tenemos la obligación de evangelizar, de compartir lo que primeramente hemos aprendido y enseñarlo a la congregación, enseñarlo a las demás personas y darles la buena nueva de la noticia de que Dios es tan misericordioso, de que ha perdonado nuestros pecados y que nos da en su palabra todo lo que necesitamos saber para vivir de acuerdo con su voluntad. Y no nos exige nada más que sometamos nuestra voluntad a la suya, en lo bueno y en lo malo, como el matrimonio, en lo que nos produce risas y en lo que produce llantos, siempre sometidos a la voluntad suya. Y ese es el mensaje que tenemos que llevar. No somos servidores, sino distribuidores de la palabra de Dios con responsabilidad de que si enseñamos mal, alguien aprenderá mal. Y posiblemente, como escuchaba no hace mucho a un predicador, analizaban en una tertulia, en un vídeo, el tema de la Semana Santa. Y decía uno de los intervinientes, qué pena, que muchos irán del banco de la iglesia al infierno directamente. Porque no se han parado a pensar, no han querido leer la palabra de Dios por su cuenta, no han querido reaccionar, arrepentirse de sus pecados, creer en Cristo como único y suficiente Salvador y ser su discípulo. Y quizás algunos pastores buscan el número de creyentes, pero no de discípulos. Como decía un hermano en una predicación hace algún tiempo, que el Señor no nos coge como bebés. Cuando viene la madre de la clínica de haber dado a luz, no deja al bebé en la cuna con unos días y dices, bueno, en el segundo estante de la nevera está tu comida. Tiene que darle de comer. Así que también nosotros, como pastores, tenemos que darles de comer. Y vosotros, como cristianos, creyentes, que habéis creído en Cristo y habéis asumido también el reto de ir y evangelizar, ir y compartir, ir y predicar, ir y hacer discípulos con aquellos con los que os relacionáis o puedan ser vuestros alumnos. La tercera y última lección en este pasaje es una lección acerca de la suficiencia de Cristo. Jesús aplacó el hambre de una multitud de 5.000 personas. Las provisiones parecían completamente insuficientes. 5 panes, 2 peces. Parecía todo imposible. Donde el hombre no ve nada más que problemas, Dios da soluciones. Aprendemos pues la suficiencia del Evangelio de Cristo para tener una vida de gozo, de paz. Fuertes, sobrellevando nuestra cruz. Jesús es el que dijo que el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Él llevó una cruz muy pesada, que no es la que nos invita a llevar, pero sí las dificultades en nuestras relaciones, las burlas de aquellos con los que hablamos. ¿Y tú te has hecho protestante evangélico? ¿Y tú hablas ahora de Jesús? Bueno, pero siempre hay algo cuando hablan y defienden tanto la evolución. Oye, yo todos los seres, todos los mamíferos que veo tienen una misma estructura, una cabeza, 2 manos, 2 pies. Si fuera cierta la evolución, habría criaturas con 3 cabezas, con 5 pies y 4 manos. Cada ser habría evolucionado en un sentido y otro. ¿Y por qué todos tenemos, pensando en los hombres, una cabeza, los seres humanos, una cabeza, 2 brazos y 2 pies? Y el resto de órganos los tenemos todos colocados en el mismo sitio. Eso puede venir de la evolución. Y no hay otros que se nos parezcan, aunque hayan evolucionado de otra manera. Así se han engañado muchas personas y aún viven engañadas, negando al Dios creador perfecto, que no se equivoca, que busca nuestro bien, nuestra felicidad, según Él, no según los que nos acompañan en el diario vivir. Dice Pablo que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios.
Los 5 panes dieron de comer a mucha gente. No dudemos en un instante en la predicación del Cristo crucificado. La Semana Santa, o mal llamada Semana Santa, porque de ello tiene muy poco o nada, trata de hacer recordar al hombre el sacrificio de Cristo. Pero el sacrificio de Cristo lo recordamos cada día que nos reunimos para gozarnos y alegrarnos en su sacrificio, en su muerte expiatoria, y en particular el día que tomamos el pan y el vino como Él nos enseñó, hasta que Él venga, para recordarlo, para no olvidarnos y no dejar que los hombres se burlen o se mofen de nosotros, o podamos tomarlo como algo trivial, sin importancia, como el ponerse los calcetines cada mañana, que cuando, al menos yo, cojo los 2 calcetines, no miro cuál es el del pie derecho o del pie izquierdo, el que toque. Porque si se estira por un lado, luego se estirará por otro. Son rutinas que tenemos en nuestras vidas y Dios no quiere que nos congreguemos por rutina, que leamos por rutina, que oremos por rutina, que participemos en la mesa del Señor por rutina, porque toca, porque es el primer domingo de mes en nuestra iglesia, que es nuestra costumbre. Que no se burlen de nosotros. La expiación que Dios hizo cargando nuestros pecados en Cristo fue suficiente, su muerte sustitutoria por nuestros pecados. Así que no tengo que volver a confesarlos, ni tengo que volver a sacrificar, como hacen algunos, a Cristo, aunque cuando fuera un sacrificio incruente cada día, sino que Él murió una vez por todos. Él murió una vez por todos y nos ha dado la vida eterna. Cristo todo lo puede. Cristo todo lo puede. Salvarnos de nuestros pecados, guiarnos en nuestra vida, aliviar nuestros dolores, darnos fortaleza en nuestras situaciones de salud, ayudarnos en nuestra economía y sobre todo redarguirnos, corregirnos, retorcernos, no la oreja pero sí la conciencia, cuando estamos planeando tomar decisiones contrarias a su santa y soberana voluntad. Nada más, que el Señor nos ayude.